La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado que se estalló en 1939 entre las potencias del eje, que era Alemania, Italia y Japón, y los aliados Inglaterra, Francia y Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. Aquí entra el nazismo, que es la ideología del Partido Nacionalista Nazi de Adolfo Hitler, ideología atea basada en la superioridad racial de la raza aria por encima de otras razas consideradas inferiores. Esta ideología llevó a Alemania a perpetrar el famoso Holocausto con aquello que era designados como raza inferiores, no solo judíos, sino también gitanos, negros, etc. Entra el fascismo, es la ideología de Benito Mussolini en Italia. El fascismo toma su nombre de las frances, elemento de la disciplina militar romana. Si bien Mussolini no compartía el delirio racista del nazismo, sí se alió con Hitler en la Segunda Guerra Mundial por proveer que los alemanes iban a ser vencedores debido a su clara superioridad militar. Entre el franquismo. El franquismo, por el contrario, no tiene casi nada que ver con las dos anteriores. Si bien hubo contactos y pequeñas ayudas entre ellos, el franquismo no pudo realmente considerarse una ideología, sino más bien un personalismo relativo a Francisco Franco. Las causas principales o la principal que se suscitó en la Segunda Guerra Mundial fue la ambición de Adolfo Hitler, Alemania, Benito Mussolini de Italia e Hirohito de Japón por el predominio económico y político del planeta, arrebatándole sus colonias y semicolonias a las potencias aliadas. Antecedentes inmediatos. En 1933 el dictador nazi Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y poco después empezó a violar el Tratado de Versalles, que se firmó en 1919. Reactivó su industria militar, reorganizó sus fuerzas armadas y se anexó a Austria. Entre 1938 invadió Checoslovaquia. Mientras tanto, Italia invadió y conquistó Albania. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando así que Inglaterra y Francia le declaren la guerra. En los meses siguientes, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, que es la capital de Francia. En agosto del mismo año, la aviación alemana bombardeó Londres sin misericordia alguna, pero no lograron la rendición de Inglaterra. Alentando por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero estas fueron derrotadas. Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas fueron vencidas por los aliados en la batalla de El Alamein, julio de 1942, y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno, que fue un factor importante. Finalmente, fueron aplastados por los soviéticos en la gran batalla de Stalingrado, que se suscitó en junio de 1942.
a febrero de 1943. Mientras tanto, los nazis aplicaban una política de exterminio contra los judíos. Solución final: que estas soluciones eran muy crueles, que los enviaban a campos de concentración como el de Auschwitz en Polonia, que eran ahí asesinados los judíos. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el sureste asiático y casi todas las islas del Pacífico, pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway en junio de 1942, los países empezaron a perder posiciones. Rendición de Alemania, que fue en 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegar hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 todo Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín el 25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril junto a su pareja. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. Guerra relámpago fue aquella estrategia veloz de Alemania para poder atacar a Polonia. Esta guerra, como dice su nombre, fue muy rápida. Este ataque fue por medio de tanques, aviones e infantería, pero fue un ataque sorpresa para poder derrotar a Polonia. El 6 de agosto, Estados Unidos arrojó una bomba nuclear en Hiroshima, y en el 9 de agosto Estados Unidos lanzó su segunda bomba en Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945.